Dios bajo el tema cuando Dios produce ruido. Cuando Dios produce ruido. En este capítulo 7 y los versículos del 3 al 7 del segundo libro de los Reyes, nos presenta algo que sucedió cuando Dios produjo un ruido. Algo que sucedió en el campamento de los sirios cuando Dios produjo un ruido. ¿Quiénes eran los sirios? Eran el pueblo enemigo del pueblo de Dios. Eso eran los sirios, enemigos del pueblo de Dios. Los sirios eran las personas que siempre le hicieron la guerra al pueblo de Dios. Así que estamos hablando de un pueblo enemigo. Eso eran los sirios, un pueblo enemigo, que siempre le hizo la guerra al pueblo de Dios. Y en este pasaje precisamente están rodeando y han sitiado la ciudad de Samaria para conquistarla y apoderarse de ella. Los samaritanos llevan mucho tiempo sitiados por los sirios. ¿Qué era un sitio? En aquel tiempo muchas ciudades eran amuralladas. Las ciudades estaban rodeadas de altas y gruesas murallas. ¿Por qué eran ciudades amuralladas? Porque eran tiempos de guerra, y para no ser sorprendido por el enemigo de manera de momento, entonces levantaban muros y construían la ciudad dentro de esos muros. Por las mañanas abrían la puerta principal para que entraran los comerciantes que traían comercio para vender dentro de la ciudad, y para que salieran los que estaban dentro, que tenían que ir a otros lugares. Por las noches o por las tardes la puerta se cerraba, nadie podía entrar. Así que cuando venía un ejército enemigo que quería apoderarse de la ciudad, lo que hacían era sitiarla, rodearla de tal manera que nadie podía ni entrar ni salir. Y la sitiaban por largo día, porque con el tiempo los que estaban dentro de la ciudad, el hambre, la sed, porque algo que hacían los enemigos era cegarle las fuentes de agua, para que no hubiese agua potable en la ciudad. Entonces de alguna manera quedaban como en una madriguera, y los que estaban dentro de la ciudad tenían que rendirse tarde que temprano, ya fuese por la sed, por el hambre que empezaba a apoderarse de los habitantes de esa ciudad, y tenían que entregarse. Así que la ciudad de Samaria estaba sitiada ya por mucho tiempo por los sirios, y era tanta la situación, el extremo al que habían llegado la ciudad de Samaria, que no había comida. Inclusive hubo una mujer que se comió con una amiga a su propio hijo por el hambre que había. Gloria al Señor. Pero dice aquí la Escritura que Dios le dio una gran victoria en medio de esa crisis tan terrible causada por los sirios, los enemigos del pueblo de Dios, por un ruido. Simplemente Dios produjo un ruido.
Y el resultado de ese ruido es que los enemigos, al oír ese ruido de Dios, salieron disparados, huyendo de ese ruido. Lo que ellos temían no era real, pero el ruido de Dios sí era real y los hizo salir huyendo. Por eso el tema cuando Dios produce ruido. Leamos lo que dice el verso 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué no había nadie? Verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere estruendo de carros, que más ruidos de caballo y estrépito de gran ejército. ¿Qué pensaron los sirios? Dice que se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron, dice aquí, y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. O sea que no se llevaron nada. Y dice aquí la Biblia: y habían huido para salvar sus vidas, pero no venía ningún ejército. Solo que Dios produjo un ruido. Y aquí el meollo, el centro de atención es el ruido. ¿Qué fue lo que hizo huir al enemigo? Un ruido producido por Dios. Este ejército sirio, ellos se sentían ya victoriosos, y realmente así era, porque ya el pueblo estaba en un extremo de hambre, de miseria, no había que comer. Dice que en ese tiempo tomó valor el estiércol de paloma, tomó valor la cabeza de un asno. Una madre se comió su propio hijo con su compañera. La situación había llegado a un extremo que es posible que Samaria pudiese entregarse a los sirios y ellos contaban con la victoria, pero Dios intervino y peleó en favor de su pueblo, y lo hizo simplemente con un ruido. ¿Quién lo creyera? Pero así pelea Dios, así defiende Dios a los suyos. ¿Necesitó la ayuda de un hombre? No. ¿Necesitó la ayuda de un ejército contrario? No. Que eso fue lo que pensaron los sirios. Porque los sirios, cuando oyeron el ruido, dijeron: Israel ha contratado a otros reyes, ha tomado a sueldo a los reyes heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Nadie había contratado a nadie, pero Dios estaba a favor de su pueblo. Y el ruido que produjo Dios les metió tanto miedo que salieron huyendo. Dice que se levantaron y huyeron
abandonando sus caballos, sus asnos y dejando el campamento como estaba. O sea, ninguno se llevó nada. Inclusive por el camino por donde huyeron se encontraron ropa pegada a la hierba, porque ellos en su carrera la ropa se les rasgaba. Había tiempo de caer, pero no de sacudirse. Eso fue una huida en estampida. Ellos sentían que detrás de ellos iba un ejército a comérselos vivos, pero no iba nadie. Solo que Dios les metió un susto. ¿Sí me entiende? Les metió un susto y ahí no hubo valiente. Ahí los más valientes, ahí el más valiente era el que corría más. Gloria al Señor. Patica pa' que te tengo. Ahí era el que más corriera y huyera. ¿Dónde se fueron a parar? Yo creo que pararon en la tierra de ellos. Cuando llegaron a su tierra fue que pararon allá. Si no es que algunos por ahí se ahogaron del corazón de plena carrera de tanto correr algo. Pero lo que fue es que ellos se fueron, dejaron el campamento como estaba. Y el pueblo, los 4 leprosos descubrieron eso, avisaron al rey y a los que estaban dentro de la ciudad, abrieron la ciudad y el pueblo de Dios tuvo comida en abundancia. Así venció este pueblo de Dios a los sirios, sin tirar una lanza, sin disparar un arco, una sola flecha, sin que hubiera un solo muerto. Solo Dios produjo un ruido. De ahí nace el tema cuando Dios produce ruido. Dios es un Dios muy grande. En una ocasión, yo iba en un vehículo por una carretera donde estaba prohibido transitar. Y los pastores éramos objetivo militar. Así que estábamos en tierra prohibida. No podíamos ni transitar y mucho menos el ser pastor. Éramos objetivo militar en ese lugar. Y fuimos a hacer la obra en un lugar y ya veníamos de regreso. Veníamos en un taxi. Venían 2 pastores y conmigo 3. Yo venía en la silla de adelante y en la silla de atrás venían los otros 2 pastores. Veníamos orando porque transitar por ahí, estábamos en tierra del enemigo. Y si éramos descubiertos, teníamos problemas. Y preciso cuando en una curva, así de frente a 50 metros, estaba el retén de las personas. Ante los ojos de ellos éramos objetivo militar. Cuando los vimos, uno humanamente, no le digo, uno humanamente siente el estremecimiento humanamente. Pero íbamos orando al Señor. Y nos pararon. Y una mujer de este grupo armado, bien armada ella abrió la puerta del taxi adelante y metió la cabeza. Ella me rozaba la cara a mí, pero no me veía. Y ella miraba así y me rozaba la cara y le dijo al taxista: oye, es que no hay pasajero, que usted va vacío. Ella no veía ni los 2 pastores que iban conmigo, ni me veía a mí. Cuando ella dice así, yo entiendo que nosotros estamos invisibles ante los ojos de esta persona y de los que estaban con ella, que era un grupo considerable que estaba ahí. Y el taxista, cuando Dios es el que hace la obra, dijo: para que vean, le toca a uno andar vacío sin pasajero.
Y entonces miró y miró y ella me rozaba porque ella entró por la puerta adelante, yo estaba ahí, y rozaba y ella no me veía. Me tocaba con su cara, pero no me veía. Y dijo, bueno, usted gastando gasolina, andando vacío por ahí, ojalá consiga pasajeros por ahí. Pero iban 3 pasajeros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Todopoderoso. Gloria al Señor. Ese es el Dios que aquí defendió a su pueblo y le dio una gran victoria solo produciendo un ruido. El Dios nuestro no es cualquier Dios. Es un Dios tan real y a la vez tan poderoso que nosotros tenemos un privilegio muy grande de ser parte de un pueblo con un Dios tan grande. Gloria al Señor. ¿Cuánto adoramos la gloria de Dios? Solo hay que confiar en el Señor. Entonces aquí Dios le da esa victoria al pueblo y hizo huir a miles de soldados enemigos. Miles de hombres enemigos huyeron. Y note bien que ninguno tuvo tiempo ni de montarse sobre el burro, porque aquí dice que dejaron sus asnos, dejaron sus caballos, o sea, ninguno tuvo tiempo. Fue tanto el susto que ninguno pensó huir en un caballo, porque en un caballo se huye más rápido. Pero nadie tenía tiempo ni de montar caballo, ni de montarse al burro, nada, hermano. Salieron disparados. ¿Quién los hizo huir? Dios. ¿Quién hará huir a sus enemigos? Dios. Es Dios. Entonces de ahí nace el tema cuando Dios produce ruido. El sinónimo de ruido es sonido, estruendo. Ese ruido es un sonido, es un estruendo. El antónimo de ruido es silencio. Cuando no hay ruido, cuando todo está en silencio. Existe el ruido que produce Dios y el ruido que produce la presencia de Dios en el pueblo. Así que hay un ruido que lo produce Él personalmente, que fue el que produjo ahí en el campamento de los sirios. Y está el ruido que producimos nosotros cuando estamos bajo su presencia. ¿Sí me entendió? Dios produce un ruido, Él personalmente, pero nosotros también producimos un ruido, pero es el resultado de su presencia en nosotros. Cuando nos llena y hablamos en lengua y alabamos y bendecimos y danzamos y gritamos bajo la gloria del Señor, es un ruido que producimos como resultado de la presencia de Dios en nosotros. Así que podemos decir que tanto Dios como su pueblo, cuando hay una manifestación, hay un ruido. Gloria al Señor. En Éxodo capítulo 19, quiero que usted lo mire ahí en su Biblia, por favor. Abra su Biblia. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice la Escritura: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué había en el monte? Habían relámpagos y habían trueno. Estamos mirando a Éxodo 19, 16. Dice que vinieron truenos y relámpagos y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Un trueno no es un silencio. Un trueno es un ruido, y un ruido que hace estremecer, ¿cierto?
Aun cuando hay un trueno, hasta las aves, usted ve que cantan, pero en una actitud de miedo, de temor, se estremece. Así que, ¿por qué había trueno ahí en el monte? Era la presencia de Dios. ¿Qué estaba produciendo que se escucharan truenos y relámpagos? La presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios no es un silencio. La presencia de Dios también es un ruido. Aquí habían relámpagos y el pueblo se estremecía. Esto no es simbólico, es que había trueno, el pueblo se estremecía. Y habían relámpagos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo cuando vio los truenos, oyó los truenos y el ruido. ¿Qué hizo Moisés? Sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Ahí se detuvieron. ¿A quién salieron a recibir? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ese trueno. Y la voz de Dios es como la voz de un trueno. Y la Biblia dice que la voz de Dios es como la voz de muchedumbres de agua. O sea que Dios produce un ruido. Por eso no podemos, como creyentes, decir, tengo la presencia de Dios y estar callado. ¿Sí me entiende? Queramos o no queramos, la presencia de Dios produce ruido. Donde la gloria de Dios está cayendo, hay un ruido. Hay relámpagos, hay trueno, hay sonido de bocina fuertemente, porque la presencia de Dios es un ruido. Y ese ruido atormenta al diablo, atormenta los demonios. Ahora, ¿qué más pasaba en ese monte? Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. Había humo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es relámpago, es trueno, pero también es fuego. Había humo. Cuando hay fuego, hay humo. Gloria al Señor. Y el verso 19 dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, o sea, produciendo un ruido. Y dice, y Moisés hablaba, y mire cómo Dios le respondía. Y Dios le respondía con voz tronante. Así que, hermano, no podemos decir, aquí está Dios, y todos calladitos, todos allí sin un ruido. Gloria al Señor. No, la presencia de Dios es un ruido. La presencia del Señor produce ruido, y los ruidos de Dios producen temor. Los ruidos de Dios traen llenura. Para los cristianos, llenura, pero para el enemigo, terror. Los ruidos de Dios producen terror al enemigo, miedo al enemigo, pero bendición a los que somos de Él. ¿Qué hicieron los sirios cuando oyeron el ruido de Dios? Salieron huyendo. Bendito el Señor. Pero aquí el pueblo, en vez de salir huyendo, ¿qué hizo el pueblo? Se acercó al monte, se acercó al ruido. Mientras los sirios huyeron del ruido, los hijos de Dios se acercaron al ruido. Así que este ruido hace huir al enemigo, hace temblar al enemigo, pero acerca al pueblo del Señor. ¿Puede usted bendecir la gloria de Dios en esta hora? Ahora, en Isaías, capítulo 29, verso 6, dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada, y mire con qué, con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Pero ¿qué dice el versículo al inicio? Por Jehová de los ejércitos serás visitada, y al ser visitada había truenos. Dios produce un ruido, su presencia es un sonido.
Su presencia es un ruido que estremece, que quebranta, aleluya, que bendice. Gloria al Señor. En Isaías capítulo 13, versículo 1 al 4, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ello, alzad la mano para que entren por puertas de príncipe. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Cuánto nos alegramos con la gloria de Dios? Y aquí hay algo importante. Él envía todo eso a los que se alegran con mi gloria. Quiero que usted se lleve en la mente esa frase. El Señor dice a los que se alegran con mi gloria. Porque hoy muchos no se alegran con la gloria de Dios. No les gusta el ruido de Dios. No les gusta el ruido de Dios. Y cuando el pueblo levanta la voz, cuando la gente llora, cuando la gente danza bajo el poder de Dios, y cuando hay un ruido en el culto, en la escuela dominical, porque la gloria de Dios está cayendo y la gente está feliz bajo esa gloria, hay quienes eso no les gusta. ¿Y por qué tanto ruido? ¿Y por qué tanto escándalo? ¿Y por qué el ruido? Es que la presencia del Señor produce un ruido. Y nosotros hacemos ruido cuando estamos bajo la presencia del Señor. Así que lo de Dios es un ruido. ¿Por qué? Porque Dios no pasa desapercibido. Dios se hace notar. Dios hace notar su presencia. Dios hace notar su gloria. Dios hace sentir su presencia. Él no va a venir aquí esta tarde y pasar sin que nadie lo sienta, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo perciba. No, Él entra a este lugar y se pasea para que lo veamos, para que lo sintamos. Alabado sea Dios, para que disfrutemos su gloria, para que podamos ver, sentir, oír la bendición del Señor, el ruido que produce su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el versículo 4 dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Y dígalo conmigo: estruendo de ruido, de reino de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Hay un ruido porque Jehová está pasando revista a sus tropas. Aleluya. Ahí dice tropas, porque Jehová es el general del ejército y nosotros somos soldados del ejército de Dios, y Dios es nuestro capitán, es nuestro general, y Él pasa revista a sus tropas. ¿Cómo están mis tropas? ¿Cómo están mis soldados? ¿Cómo está mi pueblo? Aleluya. Y cuando Él hace revista, pasa revista a sus tropas, hay un ruido. ¿Por qué? Porque ahí está Jehová pasando revista a sus tropas. ¿Y qué hace un general? Y no voy a meterme mucho allí, cuando revisa las tropas para ver que el pueblo está valiente, que el pueblo está despierto, que los soldados están dispuestos, que todos tienen las botas puestas, el uniforme puesto, que tienen sus armas cargadas, que están dispuestos para la batalla, que todos están llenos de ánimo, que todos están llenos de fuerza. Pasa revista para ver que todos estén uniformados, vestidos, aleluya, para la batalla. Y Jehová pasa revista a nosotros, su ejército, porque hay cristianos que se quitaron las botas ya, que se quitaron también el uniforme, que colgaron sus armas, aleluya, que se han llenado de cobardía. Esos no pueden hacer parte de las tropas de Dios, aleluya. Aquí hay que tener las botas puestas, porque estamos peleando la última batalla, la última batalla. ¿Cuántos tenemos las botas puestas?
Aleluya, su nombre sea la gloria. Ahora, en el libro de Esdras, mire lo que produce la presencia de Dios en el pueblo, un ruido. Esdras capítulo 3, versículo 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y a los levitas hijos de Asaf con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y lea esto conmigo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. ¿Cómo aclamaba? Con gran júbilo. Dígalo otra vez. ¿Cómo aclamaba? Con gran júbilo. Ya aquí no era el ruido directamente de Dios, sino el ruido de la presencia de Dios en el pueblo. Ya era el pueblo el que hacía el ruido. Pero ese pueblo hacía ruido porque estaban sintiendo la presencia de Dios. Y la presencia, cuando yo tengo la presencia de Dios, yo no alabo, gloria a Dios, aleluya, o levanto la mano así nada más. Cuando sentimos la presencia de Dios, levantamos las manos, saltamos, aleluya, levantamos la voz, bendecimos al Señor, aplaudimos, danzamos, aleluya, saltamos. A su nombre sea la gloria. Y hasta corremos. En una actividad que se estaba celebrando, cuando la gloria de Dios empezó a caer, un hermano comenzó a correr alrededor del Coliseo. Y corría, hermano, a una velocidad y pasaba a una velocidad dando vuelta. Y de repente Dios levantó un hombre y dijo, he aquí, así dice el Señor, así debéis de llevar mi palabra por todo el mundo, aleluya, a la carrera, porque mi venida está cercana. Llevad mi mensaje corriendo alrededor del mundo. Ese hermano, sin darse cuenta, estaba simbolizando lo que Dios iba a hablar, que así hay que darle la vuelta al mundo, corriendo, llevando el mensaje de la palabra de Dios. La presencia de Dios produce ruido. Y dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, dice aquí, lloraban en alta voz. Dígame, hermano, un poco de gente llorando en alta voz produce un ruido. Ese ruido era la presencia de Dios en el pueblo. Y dice la Escritura, mientras muchos otros, ¿qué dice? Dígalo, daban grandes gritos de alegría. Unos lloraban, otros gritaban. Aleluya. No crea, no le crea a esa persona que dice, aquí estoy sintiendo a Dios, pero está mudo. No dice ni aleluya, ni amén, ni levanta la voz. Amado hermano, ahí no hay presencia de Dios. La presencia de Dios es un ruido, aleluya. Y si en esta tarde está aquí la presencia de Dios, usted la tiene y yo la tengo, este culto, hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido, hay un ruido. Alabado sea el nombre del Señor. Precisamente donde no está la presencia de Dios, ¿qué hay? Un silencio. Esa persona no alaba, esa persona no dice gloria a Dios, esa persona no dice amén, esa persona no levanta las manos, esa persona no dice nada, está en un silencio porque carece de la presencia de Dios. Pero cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios, aleluya, levantamos las manos, levantamos la voz, levantamos el alma, gritamos, lloramos, decimos aleluya, decimos amén, aplaudimos, alabado sea el
Señor, lloramos, hay júbilo, hay alegría, hay bendición, hay gozo, porque la presencia de Dios produce gozo. Y el versículo 13 dice lo siguiente: y no podía distinguir el pueblo el clamor de gritos de alegría. O sea, eso, hermanos, nadie distinguía, porque unos lloraban, otros gritaban, otros levantaban la voz y no se distinguía, había un ruido. Y dice aquí, habían gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Se oía el ruido hasta lejos, porque el ruido que produce la presencia del Señor llega lejos. Llega lejos. ¿Puede usted bendecir al Señor? Llega lejos. Estuve pastoreando una iglesia en un pueblo, y estábamos en un culto, precisamente un culto en la tarde, y la gloria de Dios estaba cayendo en el culto, se estaba moviendo, el pueblo estaba bajo la gloria de Dios. Y en medio de esa adoración y ese mover de Dios, entró una persona, entró por el pasillo central y se vino hasta el altar. Y aquí se subió y se arrodilló al pie del púlpito principal. Y empezó a llorar ahí. Cuando terminó el culto, que oramos por esta persona, contó el testimonio. Dice: yo vivo a 12 cuadras de aquí. Y en las cuadras de ese pueblo son grandes. Yo vivo a 12 cuadras. Yo estaba acostado en mi cama. Y de repente oí un ruido, pero un ruido sabroso, decía él, un ruido bueno, que no sé, me levanté como si esos que se levantan dormidos, como sonámbulo me levanté, y yo digo, yo quiero ir donde está ese ruido, y algo me llevó, que yo me arreglé, me vestí, y me vine detrás del ruido, y 1 cuadra, y 2 cuadras, y 3 cuadras, y 12 cuadras, hasta entrar aquí, y el ruido estaba saliendo de aquí. Pero yo no me quedé solo aquí, yo sentía que el ruido procedía del altar. Así que yo quiero ir al pie del ruido, donde el ruido está, aleluya, funcionando. Y esa persona aceptó al Señor, porque el ruido llega lejos. Bendito sea el Señor. En la victoria de David sobre los filisteos hubo un ruido de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 23 al 25. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y mire cuál era la señal, verso 24. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Cuándo el pueblo debía levantarse, aleluya, a la batalla? Cuando se escuchara el ruido de Dios. Si no hay un ruido de Dios, no te muevas. No muevas un dedo, no muevas una flecha, no muevas un arco, no te levantes a batallar. Pero cuando oigas el ruido que viene por sobre las balsameras, levántate, porque Jehová herirá a tus enemigos. ¿Cuál era la señal para salir a la batalla, para salir a la guerra? La señal de la victoria, un ruido que Dios le dijo que Él lo produciría. Cuando oigas el ruido, yo voy a hacer un ruido, le dice Dios, voy a hacer ruido
Y cuando tú oigas ese ruido, levántate, porque la victoria es tuya, la bendición es tuya. Aleluya. Y David estuvo atento, y cuando oyó ese ruido, David se levantó. Pero ya no era David, era Dios en David, era la presencia del Señor, era la presencia del Todopoderoso. Verso 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Pero ¿qué era la señal? ¿Cuál era la señal? El ruido. El ruido que Dios iba a producir. Amado hermano, el ruido es una de las manifestaciones que señala victoria. Este ruido que señalaba victoria. Cuando tú oigas el ruido, levántate, porque la victoria es tuya. Y Dios tiene un ruido para ti. Aleluya, esté atento, porque Dios va a hacer un ruido. Dios va a hacer un ruido. Y cuando escuches el ruido de Dios, levántate, hermano, levántate a batallar. Aleluya, levántate a batallar. Levanta tus manos, cierra tus ojos un momento. Dios hará ruido. Tú tienes que estar atento al ruido de Dios. Tienes que estar atento al ruido del Señor. Abashanda. Cuando oigas ese ruido, levántate, porque Dios va a hacer cosas grandes. Cuando escuches ese ruido, levántate, porque Dios hará cosas grandes. Y Dios tiene un ruido para esta iglesia. Esta iglesia va a haber un ruido. Va a haber un ruido de Dios en esta iglesia. Y ese ruido de Dios va a producir una gran victoria. Y tú y yo lo vamos a ver. Y cuando oiga, este ruido va a llegar lejos. Este ruido va a llegar lejos. Y muchos vendrán al ruido que Dios va a hacer en esta iglesia, que Dios va a producir en esta congregación. Aleluya. Muchos vendrán diciendo: hemos venido por un ruido, hemos escuchado que Dios está visitando la iglesia en Don Bosco, que la gloria de Dios está visitando esta iglesia. Venimos porque hay un ruido que está llegando lejos. Pero Dios producirá un ruido en tu vida. Óyelo, hermano. Óyelo, hermana. No, ni tú te imaginas lo que Dios va a hacer contigo. Porque Dios va a producir un ruido. Y mucha gente va a venir a ti. Vecinos van a venir a ti. Aleluya. Gente del barrio te buscarán a ti, hermana, y a ti, hermano, por el ruido que Dios está produciendo en tu vida. Y vendrán a ti para que tú ores por ellos. Para que tú ores por su hogar. Para que ores por su matrimonio, para que ores por su familia, para que ores por la enfermedad, y tú orarás y los enfermos se levantarán, los endemoniados serán libres. Dios te usará en milagro, Dios te usará en prodigio, Dios te usará. No tendrán ni siquiera necesidad de poner las manos, porque cuando abras tu boca, el demonio saldrá, la enfermedad se irá de los cuerpos, porque hay un ruido de Dios. Un ruido de Dios. Y los ruidos de Dios llegan lejos. Y te dirán: hemos venido porque Dios te está usando. Hemos oído que Dios te está respaldando. Hemos oído que Dios te está usando. Hemos oído que Dios te usa en oración por los enfermos. Que Dios te usa para liberar los endemoniados. Que Dios te usa para reprender demonios. Que Dios te usa con palabra de sabiduría. Que Dios te usa con palabra de ciencia. Que Dios te usa con una palabra profética.
que Dios te usa con una palabra de consejo. Hemos venido a ti y vendrán a ti mucha gente cansado de la vida, cansado de sufrir, cansado de sus padecimientos. Vendrán a ti, irán a donde tú trabajas, irán donde tú estudias, irán allá. Dios te usará. Ahí donde tú estudias, joven, jovencita, allá irán muchos jóvenes bajo la droga, con enredos, con problemas, con dificultades, a pedirte un consejo. Por eso es que el diablo te quiere apartar. Por eso es que el diablo te quiere arrancar del evangelio. Por eso es que el diablo te quiere arrancar de la vida cristiana. Por eso es que el diablo quiere apartarte para que tú no seas usado en el ruido de Dios. Alabado su nombre. En el valle de los huesos secos hubo un ruido de Dios. ¿Qué había? Un valle. ¿Qué había en ese valle? Huesos secos en gran manera. ¿Qué era lo que alguien menos se podía imaginar? Que esos huesos recibieran vida. Que esos huesos se levantaran y recibieran vida. Todo era sequedad, todo era muerte. Porque en ese valle, ¿sabe qué había en ese valle? Un silencio. Ese silencio había llevado a que todos esos huesos se secaran, a que esa casa se secara, a que ese pueblo se secara, perdiera la vida y quedaran semejantes a huesos secos. El silencio, la falta de un ruido de Dios, la falta de la presencia y la manifestación de Dios había llevado a un pueblo a secarse. Porque lo que le da vida a esta vida cristiana es la presencia de Dios. Lo que le da vida al evangelio es la presencia de Dios. Lo que le da vida a estos cultos es la presencia de Dios. Lo que le da vida a mi persona es la presencia de Dios. Con la presencia de Dios yo tengo vida para levantar las manos, para levantar la voz, para dar gloria a Dios, para decir aleluya, para decir amén, para aplaudir. Pero sin la presencia de Dios yo no puedo hacer nada. Separado de Él, nada podemos hacer. Separado de Él, nada podemos hacer. Aleluya. Ezequiel, capítulo 37, versículos 7 al 10. Dice: profeticé, pues, como me fue mandado. ¿Y qué hubo, hermano, en ese valle de huesos secos? Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Dígalo conmigo. Hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido de Dios. Ahí hubo un ruido de Dios. Ese ruido no fue del diablo ni de los demonios. Fue un ruido de Dios. Dele la gloria al Señor. Había un ruido. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Se empezó a profetizar y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y cuando ese ruido de Dios se oye, hermano, prepárese, porque algo grande va a pasar, porque algo grande va a suceder. Cuando viene el ruido de Dios, algo grande se avecina, algo grande va a suceder. Y yo te vaticino en esta tarde que algo grande va a suceder, porque hay un ruido de Dios. Dios está produciendo ruido en nuestro días. Levante sus manos un momento. Oh, gloria. Oh, gloria. Y cuando comenzó el ruido de Dios, ¿qué hubo? Ahí dice algo que hubo. Dice, hubo un temblor. Un temblor. ¿Por qué un temblor? Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Y quién estaba ahí? Ahí estaba Dios produciendo ese ruido. La tierra temblaba, hermano. Eso era tremendo. Un ruido. La tierra temblaba. ¿Quién había puesto los pies ahí en ese valle? Lo había puesto Jehová. Jehová había puesto sus pies ahí. Dios había descendido. La gloria de Dios
caído, había un ruido, había temblor, había gloria, había poder, había unción, había bendición de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sabe, mi amado hermano, aleluya, que ese temblor, esa bendición estaba allí. Hubo temblor. Hubo temblor. ¿Se acuerda del día de allá cuando estaba Pablo y Silas metidos en la cárcel, en el calabozo de más adentro? A medianoche alababan y bendecían al Señor, y hubo un ruido en la cárcel que despertó a los presos. Ese ruido despertó a los presos, y es el ruido de Dios, el ruido de la gloria de Dios, lo que va a despertar en estos días a tantos que están presos por el diablo, están presos por Satanás, están presos por las tinieblas. Oh, aquí está la presencia de Dios en esta hora. Aquí tiene que haber un ruido. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que haber un ruido, porque aquí se está moviendo Dios en esta tarde. Está tratando contigo, te está llenando en esta hora. Aquí tiene que haber un temblor. Aquí tiene que haber un mover de Dios. El ruido despertó a los presos, porque el ruido de Dios despierta a los que están dormidos, y despierta a los que están presos, y les abre la cárcel y les rompe las cadenas. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Y hubo un terremoto que movió los cimientos de la cárcel, porque había un ruido, y la gente, en vez de salir huyendo, se metieron todos donde estaba el ruido, porque decía: queremos ese ruido nos llena, ese ruido nos bendice, ese ruido rompió nuestras cadenas, ese ruido nos despertó, ese ruido abrió las puertas de nuestra cárcel, ese ruido nos bendijo. Queremos ese ruido, queremos ese ruido, queremos ese ruido, queremos ese ruido. Yo no sé cuántos aquí queremos ese ruido de la gloria de Dios, ese ruido de la gloria de Dios. No queremos estar silencio, no queremos estar callados, queremos el ruido que produce la presencia del Señor. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Y dice la Escritura que mientras hubo ese ruido, hubo un temblor. Y aquí sí, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cada hueso con su hueso. El ruido de Dios nos lleva a unirnos. Aleluya. Y dice la Escritura: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué produjo aquí el ruido? Produjo vida. Los que estaban muertos vivieron. Los que estaban muertos resucitaron. Se llenó. Ya ese valle no era un valle de huesos secos. Ahora era un valle lleno de un ejército en orden, de un ejército lleno de vida. ¿Qué produjo la vida? El ruido de Dios, el ruido del Señor. Cuando vino el temblor, los huesos que estaban dispersos en todo el campo se unieron, y Dios empezó a hacer el milagro. Profetiza, o sea, habla. Profetizar es hablar. Profetizar es entregar la palabra. Profetizar es entregar el mensaje de Dios. Aleluya. Y usted quiere ver los perdidos arrepentirse, empiece a dar la palabra, empiece a hablar la palabra. En la manifestación de la gloria de Dios junto al río Quebar, hubo un ruido de Dios.
Mire lo que dice Ezequiel 1:24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido. ¿Cómo era el sonido? De muchas aguas. Y el sonido de muchas aguas se escucha de lejos. Cuando hay una cascada y esa cascada es abundante, se escucha de lejos el ruido de la cascada. Y dice que la voz, el sonido que escuchó era de muchas aguas, como la voz de ¿quién? Del omnipotente, porque la voz de Dios es como muchedumbres de agua. Dice como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Hubo un ruido, mi amado hermano, cuando se paraban, bajaban sus alas, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Cuándo se postró? Cuando hubo un ruido, vio la gloria de Dios. Los ruidos producen la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué había el día de Pentecostés? ¿Qué hubo? Hubo un ruido. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, dígalo conmigo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hubo un estruendo. Un estruendo es un ruido. Hubo un estruendo, porque a donde Dios llega hay un estruendo. Donde Dios se mete hay un estruendo. Por eso dirán, ¿y usted por qué alaba a Dios tan duro? ¿Por qué aplaude? ¿Por qué dice gloria a Dios? ¿Por qué dice amén? ¿Por qué grita? No hay necesidad. Es que la presencia de Dios produce un ruido. Dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cuando, aleluya, hablaron en otras lenguas, cuando sus vidas fueron con el fuego de Dios se manifestó, cuando hubo ese estruendo. ¿Quién produjo ese estruendo? La presencia del Señor. El Espíritu Santo produjo un estruendo. Y lo que hoy necesitamos es un ruido de Dios. Un ruido de Dios. Y en Ezequiel capítulo 43, versículo 1 y 2, dice la Escritura, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. ¿Y qué vio él? He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La gloria venía del oriente, la gloria de Dios, pero no venía callada. No venía callada. Aleluya, la gloria de Dios que venía del oriente, su sonido era como el sonido de muchas aguas, porque en esa gloria venía la presencia del Señor, y la presencia del Señor produce ruido. Por eso, mi hermano, no podemos hoy decir tengo la presencia de Dios y estar callado. Una iglesia que no alaba, que no adora, que no bendice, que no hay, aleluya, un ruido de Dios,
no tiene la gloria, no tiene la presencia del Señor, pero la presencia de Dios nos lleva a levantar las manos, nos lleva a llorar, nos lleva a danzar, nos lleva a hablar en otras lenguas, nos lleva a gritar de gozo, de alegría, de bendición, aleluya. La presencia de Dios nos lleva a aplaudir, nos lleva a saltar como cordero de la manada, porque la presencia de Dios llena. Y cuando uno siente la presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios es tan grande que no lo deja uno estar quieto. Aleluya, que no nos deja que estar quieto. La presencia de Dios nos lleva a alabar y a bendecir. El que tiene la presencia de Dios no está callado, alaba, bendice y exalta el nombre del Señor. Levantemos las manos un momento. El estruendo de la gloria de Dios hace maravillas. ¿Qué necesitamos nosotros hoy? ¿Qué necesita la iglesia hoy? Necesitamos un ruido producido por la presencia del Señor. Hoy hay un pueblo muy silencioso. Hoy hay una iglesia muy callada, muy silenciosa. Una iglesia que no se hace sentir en la cuadra donde está, en el barrio donde está. Una iglesia que no se hace sentir en un silencio, en una mudez total. Pero cuando viene el ruido de Dios, se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se abren las puertas de la cárcel. Hay alabanza a Dios, hay adoración a Dios, hay bautismo en el Espíritu Santo, hay profecía, hay don de lengua, hay interpretación de lengua, hay palabra de sabiduría, hay palabra de conocimiento. Provoquemos el ruido de Dios. Provoquemos el ruido del Señor, y ese ruido hará grandes cosas. Y cuando ese ruido de Dios se manifieste, tú y yo seremos llenos de la bendición del Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Si puede levantar las manos, hágalo. Necesitamos un ruido producido por el Señor. La gente va, usted ve que la gente corre donde hay un ruido. Si la gente escucha un ruido por allá, la gente corre a ver qué está pasando en ese ruido. Los ruidos atraen las personas. ¿Sabe qué pasó el día de Pentecostés? El día de Pentecostés, la gente corría. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese aposento alto? El día de Pentecostés la gente corría al aposento alto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué corrían? ¿Sabe que ese día Pedro predicó y 3,000 almas se convirtieron? ¿Por qué? ¿Quién trajo todo ese poco de almas ahí? El ruido de Dios. La gente vino buscando ese ruido. La gente corrió a ver qué era ese ruido, porque nunca habían oído un ruido semejante en ese aposento alto. La gente corría. Hombres y mujeres corrían. Los jóvenes y los niños corrían a ver qué estaba pasando. ¿Cuál era ese ruido? ¿Qué era ese ruido? ¿Por qué ese ruido? Y todos llegaban al ruido que produjo la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y Pedro aprovechó para darles el mensaje, y 3,000 almas se convirtieron al Señor. La gente
buscará ese ruido. La gente vendrá al escuchar ese ruido. Iglesia del Señor, el día que ese ruido de Dios se escuche en este lugar, ese día muchas almas vendrán. Muchas almas vendrán, porque habrá un ruido de Dios y vendrán a ver qué está pasando, qué está sucediendo, por qué ese ruido. Y ese día muchas almas vendrán al Señor, muchas almas se arrepentirán, se convertirán a Cristo, vendrán al Señor. Muchas almas conocerán al Señor ese día. Hoy hay iglesia en silencio, cristiano silencioso. Provoquemos el ruido de Dios. Provoquemos el ruido de Dios. Provoquemos la manifestación de Dios, el ruido del Señor. Lo necesitamos. Produce un ruido de Dios en tu vida. Cuando la gente oiga ese ruido, vendrá el Señor. Busquemos a Dios. Permitamos que la presencia de Dios nos invada. Oh, aleluya, aleluya. Oh, Dios, te alabo. Oh, Dios, te bendigo. Te exalto, Señor. Te adoro, Cristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Démosle un aplauso de alabanza al Todopoderoso. Al nombre de Cristo damos toda la gloria. Queremos saludar antes de entregar este micrófono a todos nuestros oyentes que en esta hora a nivel nacional y a nivel internacional han estado escuchando este mensaje. Tenemos oyentes a quien saludamos en Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, en España, en Jerusalén, en Israel. ¿Cuántos saludamos a todos estos oyentes? Tenemos un buen grupo de países que han estado conectados con nosotros en esta tarde. A nivel nacional tenemos más de 50 oyentes a nivel nacional. Tenemos oyentes en Medellín, Bogotá, Arauca, Casanare, Cartagena, aquí en Soledad, en Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Huila. Gloria al Señor, un saludo para todo este pueblo que ha estado oyendo la palabra del Señor, esperando que el Dios del cielo le haya bendecido grandemente. Amados hermanos, les deseo a todos una feliz semana, que Dios les bendiga, que Dios les supla de grandes bendiciones, responda a sus peticiones y que una gran victoria Dios les conceda y una gran lluvia descienda sobre sus vidas en esta semana. Y